deterioro ambiental. El daño y desequilibrio que los seres humanos provocamos a los ecosistemas al utilizarlos para satisfacer nuestras necesidades. Se conoce como deterioro ambiental. El deterioro ambiental es el resultado del mal uso que los seres humanos hemos hecho de los ecosistemas, de su biodiversidad y de los servicios ambientales que nos prestan. Actualmente el deterioro ambiental ha llegado a niveles extremos, lo que representa un gran riesgo para el equilibrio de la naturaleza e incluso podría significar el estancamiento o retroceso del desarrollo de las sociedades humanas. Carabias, 2009. 1 de mayo de 10 Deterioro ambiental a nivel global. El deterioro ambiental puede manifestarse a escala global o planetaria. Las principales formas en las que se expresa el deterioro a esta escala son el cambio climático, el adelgazamiento de la capa de ozono en la estratosfera, la desertificación y la reducción de la biodiversidad. 10.5.1.1 Cambio climático. El clima de la Tierra se encuentra naturalmente en constante cambio y, a lo largo de su historia, nuestro planeta ha pasado por épocas de enfriamiento, como las glaciaciones, y de calentamiento. En estos años se habla de que estamos en una nueva época de cambio climático, el cual consiste primordialmente en el aumento de la temperatura en todo el mundo. Por desgracia, en esta ocasión no se trata de un fenómeno natural, sino provocado por las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la quema de la vegetación natural para abrir tierras agrícolas y ganaderas, y la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera. El principal producto de la combustión de compuestos orgánicos es el CO2. Este gas, que se presenta naturalmente en la atmósfera a una concentración muy baja, es uno de los principales causantes del efecto invernadero, responsable del calentamiento global. Carabias, 2009. Debido a ello, nos hemos adentrado en una nueva era en la historia de la vida de nuestro planeta, era en la cual una sola especie, los seres humanos, puede tener la capacidad de alterar el clima de la Tierra. Debemos examinar de qué manera las actividades humanas están cambiando la química de la atmósfera y cómo estos cambios pueden alterar el clima de la Tierra. También deberemos explorar de qué forma estos cambios pronosticados en el clima terrestre tienen el potencial de producir un impacto sobre los sistemas ecológicos, al cambiar la distribución de las especies, alterar sus interacciones y, esencialmente, influir en la distribución y productividad de los ecosistemas. Finalmente, debemos explorar de qué manera estos cambios en el clima de la Tierra y en los ecosistemas tienen un potencial para afectar directamente la salud y el bienestar de la población humana. Efecto invernadero. Muchos compuestos químicos naturalmente presentes en la atmósfera de la Tierra, principalmente el vapor de agua, H2O, el dióxido de carbono, CO2, y el ozono, O3, absorben la radiación térmica, de onda larga, emitida por la superficie y la atmósfera de la Tierra. La atmósfera se calienta por este mecanismo y, a su vez, emite radiación térmica y una parte significativa de su energía actúa para calentar la superficie y la capa inferior de la atmósfera. En consecuencia, la temperatura promedio del aire de la superficie de la Tierra es más elevada de lo que sería sin la absorción atmosférica y la radiación de energía térmica. Este fenómeno se conoce popularmente como efecto invernadero y los gases responsables del efecto también se llaman gases de efecto invernadero. La cantidad de energía que llega desde el Sol a la superficie de la Tierra debería ser aproximadamente equivalente a la cantidad de energía irradiada nuevamente al espacio, para que la temperatura media de la superficie de la Tierra permanezca relativamente constante. Sin embargo, desde que comenzó el periodo industrial, las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra han aumentado drásticamente. Debido a la alteración causada por los gases de efecto invernadero en el balance energético de la Tierra, ha surgido la preocupación sobre el impacto potencial del aumento de las concentraciones de gas de efecto invernadero sobre el sistema climático global. Adelgazamiento de la capa de ozono. Desde la década de 1970 se sabe que ciertas sustancias que produce el ser humano, en particular los óxidos de nitrógeno y los CFC, destruyen la capa de ozono de la estratosfera. Durante muchos años los CFC se usaron extensivamente en aparatos de refrigeración, aerosoles y solventes. Estos contaminantes provocan un adelgazamiento en la capa de ozono, pues pueden alcanzar las capas altas de la atmósfera con el movimiento natural de las masas de aire. Ahí, al entrar en contacto con la radiación UV liberan átomos de cloro que reaccionan con el ozono para producir oxígeno molecular y óxido de cloro, como lo muestra la siguiente ecuación química. Este fenómeno es más evidente en las regiones polares, sobre todo en el hemisferio sur. Al adelgazarse la capa de ozono de la estratosfera, se presenta un incremento en la radiación ultravioleta de tipo B, UVB, que llega a la superficie terrestre. La radiación UVB tiene una longitud de onda comprendida entre 280 y 320 nm. Su mayor incidencia causa un aumento en la frecuencia de casos de cáncer de piel en las personas y produce ceguera en las ovejas de las regiones más australes de Argentina y Australia.
La afección más frecuente, en el mundo desarrollado, es la aparición prematura de las cataratas. Por fortuna, se han dado grandes pasos para tapar el agujero en la capa de ozono. El Protocolo de Montreal 1987 y sus posteriores enmiendas establecen límites y periodos para la reducción progresiva de varias sustancias que agotan el ozono. En un notable esfuerzo mundial, 191 países firmaron el tratado. Estados Unidos redujo su producción de CFC en casi 98%. La pérdida de ozono ya no está en aumento y algunas áreas de la estratosfera ahora muestran pequeñas mejorías, AUDECIRC. 2013. 10.5.1.4 de certificación. Es el proceso por el que ciertas regiones del planeta que originalmente no correspondían a zonas desérticas y semidesérticas, adquieren las características fisonómicas de estas como resultado de su degradación ante la pérdida de vegetación natural y la consecuente erosión del suelo. Cuando se presenta en zonas naturalmente secas, la pérdida de vegetación acentúa su aridez, desarrollándose un paisaje aún más yermo. La pérdida de vegetación permite la erosión del suelo y la intensificación de las sequías, lo que reduce aún más la productividad de la tierra. Un ejemplo de desertificación se encuentra en la región Sahel justo al sur del desierto del Sáhara, en África, que se excedió de manera significativa con el pastoreo y se ha degradado conforme su población humana en rápido crecimiento trata de producir el alimento adecuado, AUDECIRC. 2013. La desertificación es, por lo tanto, un proceso causado por el ser humano y se ha agravado como producto del cambio climático. Conlleva a la degradación de las tierras de cultivo por la pérdida de fertilidad, sobre todo en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas del planeta. Se suele pensar equivocadamente que el origen de los desiertos está relacionado con el proceso de desertificación. Los desiertos son ecosistemas que se presentan naturalmente en las regiones secas del planeta, y los organismos que habitan en ellos están adaptados a estas condiciones. Muchos desiertos tienen una diversidad de plantas y animales relativamente alta, y algunos presentan un alto número de endemismos. Por el contrario, la desertificación es un proceso causado por el ser humano y constituye un problema de dimensión mundial que afecta a la gran mayoría de los países en todos los continentes.